Hola mundo, aquí Paulo y en este video vamos a ver cuáles son las unidades de medidas que se utiliza cuando estamos trabajando con archivos HTML y CSS. Vamos a comenzar como siempre grabando nuestro archivo, vamos a ponerle unidades medida.html, vamos a crear también su archivo par, unidades medida.css y en el archivo HTML vamos a crear la estructura, el título que sea unidades de medida, el idioma, vamos a ponerle español y vamos a vincular con nuestro otro archivo CSS que se llama unidades medida.css. En el body vamos a crear un H1 que diga unidades, vamos a crear dos párrafos, uno con un lorem de 60 y el otro con un lorem de 40. Después vamos a crear un div con la clase contenedor padre y adentro de este div vamos a crear otro div con la clase hijo y un texto, un lorem 7. Vamos a guardar, vamos a hacer clic derecho en Open in Browser para ver nuestro archivo y aquí lo tenemos. Tenemos dos tipos de unidades que están disponibles. Tenemos las unidades absolutas que las usamos en el mundo real pero no en el diseño web. Estas son por ejemplo pulgadas, centímetros o milímetros. Estas son las unidades que usamos todos los días en el mundo real pero no vamos a usar jamás en el diseño web. Las otras unidades que tenemos disponibles son las unidades relativas. En este caso las unidades van a ser relativas con respecto a la pantalla. En este caso las unidades que tenemos son los píxeles, que ya lo vimos varias veces. También tenemos la unidad EM, que es relativa a la fuente de su elemento padre o el más cercano. Ahora lo vamos a ver, no se preocupen. REM, que es relativa al tamaño de la fuente que está indicada en el body. Y el porcentaje. Ahora nos vamos a nuestro archivo CSS para comenzar las modificaciones. El body, por defecto, tiene un font size de tamaño 16 píxeles. Vamos a comprobarlo, ponemos 16 píxeles de tamaño para el body, guardamos, actualizamos y vemos que está igual que antes. También podemos agrandar el tamaño de la letra del body al ponerle 20 píxeles, guardamos, actualizamos y vemos que aumentó el tamaño de la fuente. Lo curioso es que aumentó el tamaño de la fuente de nuestro texto, pero también se agrandó el tamaño de la fuente del título. ¿Por qué es esto? La etiqueta H1 está utilizando para su tamaño un tamaño relativo que se basa en el tamaño de la fuente del body. Es decir, cuando nosotros aumentamos el tamaño de la fuente del body, también va a aumentar el tamaño de la fuente del H1. Vamos a ver esto en la práctica. En nuestro archivo CSS vamos a utilizar el selector P y vamos a poner de font size 20 píxeles, es decir, el mismo tamaño del body. Guardamos, actualizamos y está exactamente igual que antes. Ahora, en vez de utilizar píxeles, vamos a utilizar la medida un EM. Guardamos, actualizamos y vemos que está igual que antes. ¿Por qué es esto? Como vimos antes en las anotaciones, vimos que la unidad EM es relativa a la fuente de su elemento padre o el que está más cerca. Nuestro elemento P, el padre de nuestro elemento P, es nuestro elemento body. Es decir, que el tamaño de fuente de nuestro párrafo P va a estar condicionado por el tamaño de fuente de nuestro elemento body. Si nuestro body tiene un tamaño de 20 píxeles y nosotros queremos un tamaño de 30 píxeles, entonces tenemos que poner 1.5 EM, donde 1.5 por 20 nos va a dar 30 píxeles. Entonces guardamos, actualizamos y vemos como en este caso el texto de nuestro body se modificó en parte. Por ejemplo, esto que estaba dentro de un div y no era un elemento P, no se modificó. Estos de acá, que son dos párrafos P, sí se agrandaron y ahora tienen un tamaño de fuente de 30 píxeles. ¿Para qué nos sirve esto? Muchas veces nos van a decir que nuestro diseño de página web está o muy grande o muy pequeño y quieren hacerles cambios. Para no tener que ingresar en nuestro código CSS a tocar y modificar el tamaño en píxeles de cada elemento, lo que hacemos es tomar de referencia el body, que va a tener un font size de 16, y en base al body nosotros vamos a construir los tamaños de todo el resto. Entonces ahí le borré el font size, entonces me va a volver al valor por defecto que es de 16, y nosotros tenemos para el párrafo un font size de un 1.5 EM, es decir, 24 píxeles. Guardamos, actualizamos y vemos como los textos de nuestro body están en un tamaño de 16 píxeles, los párrafos tienen un tamaño de 24 píxeles y el encabezado tiene el valor que le corresponde por defecto. ¿Cuál es este tamaño? Podemos hacer clic derecho, vamos a inspeccionar y cuando elegimos nuestro elemento H1, acá vemos en los estilos que el font size es de 2 EM, es decir, nuestra etiqueta
H1, su tamaño va a ser siempre el doble del texto de su contenedor. Si queremos achicar esta proporción, podemos decirle a nuestro elemento H1 que tenga un font size de 3 em, por ejemplo. Guardamos, actualizamos y ahora es más grande todavía. Ahora mide 48 píxeles. Vamos a entrar ahora un poco más en el detalle. Vamos a nuestro contenedor padre, vamos a darle una font size de 1.25 em. Guardamos, actualizamos y vemos cómo aumenta el tamaño, porque antes estaba en 1 em, que es el equivalente a 16 píxeles, y ahora lo tenemos en 1.5, que es el tamaño a 24. ¿Qué pasa si al contenedor hijo le damos los siguientes valores? Las unidades de medida em no sirven solo para el tamaño de fuente. Podemos, por ejemplo, decirle que queremos que el ancho de nuestro elemento hijo sea 10 em, es decir, 160 píxeles. Vamos a guardar, actualizar y vemos que nuestro texto se recorta porque los 160 píxeles llegan hasta acá nada más. Es decir, la referencia sigue siendo válida. Vamos a ver ahora lo que son las unidades de medida REM. A nuestro contenedor padre vamos a cambiarle el font size y vamos a ponerle 5 em. Guardamos, actualizamos y lo que vamos a ver es que como al contenedor padre del contenedor hijo, que es este de acá, le agregamos la fuente, necesariamente la fuente del contenedor hijo también va a crecer. Así que actualizamos y vemos como efectivamente creció. ¿Qué pasaría si al contenedor hijo le cambiamos el width de 10 em y le ponemos 10 rem? Como vimos en nuestro archivo HTML, la unidad rem es relativa al tamaño de fuente indicada en el body. Así que si nuestro body tiene una fuente de 16 píxeles, el ancho de nuestro archivo va a ser 160 píxeles, porque está tomando de referencia, como está la R, está tomando de referencia al body y no a su contenedor padre. Así que guardamos, actualizamos y efectivamente vemos que si bien mantiene el font size del contenedor padre, que es de 5 em del contenedor anterior, el ancho, el width, que está expresado en términos del rem, ahora es de 160 píxeles. Bueno, esto fue todo con respecto a las unidades de medida. Entiendo que puede ser un tema un poco confuso al principio, pero no se preocupen, que vamos a estar viendo este mismo tema a lo largo de todo el curso, así que eventualmente todo el conocimiento se va a sentar y va a quedarnos mucho más claro. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.